Leti, Juanita, por favor activen sus cámaras si están ahí. Yo creo que empezaría con ustedes, porque pues no llegan más y el tiempo transcurre. Y a ver, voy a anotar aquí las asistencias, porque acuérdense que es importante, es un criterio de evaluación la asistencia. Entonces aquí la tengo. Pues ahorita nada más estamos Leti, Juanita y yo. Ay, pluma. Oigan, en lo que anoto aquí, tengo 1000 plumas y ninguna sirve. ¿No les ha pasado a ustedes eso? Leti y Juanita. Ok. Es de la última sesión de la fecha de 03. Ok. Bueno, iniciamos 77. Ok. Leti, Juanita. Y Vianey, ya llegó Vianey con nosotros. Oigan, chicas, antes de iniciar la última conferencia, les quiero comentar que ya les subí la información que les había prometido. Ya la tienen en plataforma. Creo que son 4 libros completos. No, hay 2 libros completos, más un libro de un capítulo, a ver, déjenme ver, estoy entrando aquí a la plataforma para tener mayor precisión con la bibliografía. Bueno, no bibliografía porque no todos son libros, ¿verdad? Pero las referencias. Déjenme checar. Ya se las subí en esos 4 documentos. Ustedes van a encontrar todos los temas. Los temas que contempla esta materia. Nada más que déjenme decirles exactamente dónde está. Ok, está en la bibliografía de la unidad 1. La bibliografía de la unidad 1, ahí está. Déjenme ver. Sí, ahí está. Es uno de Balcázar, que es este no es un libro completo, ese es un capitulado. El de Martínez Miguel, de comportamiento humano, ese es un libro completo. El de Corbeta, que es de investigación social, y el de Rodríguez Gil y García, que son los métodos de investigación cualitativa. En esos 4 referentes, ustedes van a encontrar toda la información, todos los temas que contempla el programa. Están puestos ahí en la unidad 1, pero aplica para todas, ¿no? Para todas las unidades. Por ejemplo, esta última unidad que tiene que ver con las técnicas de recogida de datos, sobre todo método de investigación que es de corte cualitativo, tiene que ver con varias técnicas hay varias formas, hay varios métodos para recoger los datos. Generalmente se engloban, a últimas fechas se han englobado lo que es la observación participativa, la entrevista cualitativa, los grupos focales, se han englobado en lo que son las técnicas etnográficas, pero bueno, no es propiamente de la etnografía. Estas técnicas no son exclusivas de la etnografía, son también aplicables a cualquier tipo de investigación cualitativa. Acuérdense que la investigación-acción por naturaleza tiende a ser cualitativo, pero no es excluyente. Hay datos de corte cuantitativo que pueden servir
para graficar estadísticos, o sea, frecuencias, porcentajes, todo lo que son las estadísticas no paramétricas, ya les comentaba antes, lo que es la media, la moda, la mediana, las medidas de tendencia central, que son esas, media, la moda media y mediana son las medidas de tendencia central, y las medidas de dispersión, que son la desviación estándar y la varianza. Estas son estadísticas no paramétricas, ¿sí? Lo que nos da la posibilidad, por su característica, de incluirlos en una investigación de corte cualitativo. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, para ver cómo se comporta la población muestra que hemos elegido. La población o incluso la muestra. Acuérdense que la muestra tiene que ser representativa y por lo tanto decimos que se puede generalizar los datos que se observan y se obtienen de una muestra, se pueden generalizar hacia una población, siempre y cuando el proceso de elección de la muestra haya sido de manera representativa, ¿sí? Generalmente aquí también son muestras que son muestras no paramétricas, no son muestras probabilísticas, son no paramétricas, generalmente se eligen por criterios, se elige por jueceo y bueno, hay otras técnicas para elegir una muestra que venga a conformar este método de investigación-acción, ¿sí? Entonces, pues esta parte quiero que la tengan presente, que a pesar de que la investigación-acción es un método que generalmente se engloba en la investigación cualitativa, no por eso debemos de discriminar los datos cuantitativos cuando nos ayudan a explicar de qué manera se comporta una población. Insisto, en términos de frecuencia, de porcentaje, en términos de razón también, que son emisiones conductuales. La razón se mide en emisiones conductuales, en fin, ¿no? Entonces, ténganlo presente. Y bueno, en esta última sesión, nosotros tendríamos que revisar brevemente porque el tiempo no nos da para hacer una revisión muy, muy puntual de lo que es la estructura de estas tres principales técnicas de abordaje metodológico hacia el estudio empírico, ¿sí? Hacia lo que es la investigación-acción. Ya habíamos dicho cómo se construye, cuáles son las ventajas, las desventajas, porque es importante una investigación-acción para ustedes, ¿no? Como psicólogas comunitarias, ¿por qué deberían de aprenderle bien a este método? Porque además es una de las competencias pues, que ustedes deberán de tener. Es una herramienta de trabajo, ¿no? Y todo esto ya lo habíamos comentado en las conferencias pasadas y en esta última pues vamos a ver las tres principales técnicas, ¿no? No son las únicas, evidentemente no son las únicas, pero pues sí son las representativas, ¿no? Es una, digamos, una forma de abordaje empírico. O sea, es una manera de entrarle a esto de la comunidad, a esto de la vinculación con la comunidad. Y déjenme anotar a las que llegaron para que no se me pase el asunto de la asistencia. De la asistencia. Entonces, tenía Letia, Juanita, Vianney, tengo a Natalia. Ay, pluma. Permítame un segundito. Natalia. Tengo a Gaby. Rosa Isela. Paola. Ok. Ok. Muy bien. Ok, ¿les parece si empezamos con una de las técnicas más relevantes, no solamente para la investigación-acción, sino para todos los métodos de investigación, pues es la observación, ¿no? Sea participante o no participante. En el caso de nosotros, tiene que ser una observación participante por la naturaleza de la investigación, evidentemente,
¿no? Este es investigación-acción, entonces forzosamente tendría que ser una observación participante de entrada, ¿no? Ahora, pues se observa, ¿qué se observa? Se puede observar hechos sociales, se puede observar la gastronomía, se puede observar los rituales, se puede observar los comportamientos, las relaciones interpersonales, bueno, un sinfín de situaciones que son sujetas de estudio, ¿no? Ahora, especialmente la observación participante, pues ha sido utilizado en varias disciplinas como instrumento de investigación. Entonces, bueno, pero un instrumento de investigación de corte cualitativo, ¿no? Muy importante esta parte. Esto es para recoger los datos sobre la gente y sobre los procesos y sobre la cultura. Generalmente está centrado ahí el punto de interés de un investigador, ¿no? Y ahí también se delimita la observación que deberá hacer, ¿sí? Entonces, luego más adelantito definimos qué es esto de la observación. Pareciera ser algo, digamos, de conocimiento común, pero para efectos de la investigación debemos de tener una idea o un concepto de observación participante muy específico, porque la observación pues, no solamente implica mirar, implica todos los órganos sensoriales los cuales, a través de los cuales se va a recibir la información, pero también hay que ver qué tipo de información, qué es esta información, qué es lo significativo, qué tienes que observar, en qué te tienes que fijar, qué es importante, qué no es importante, qué es relevante, qué no, ¿sí? Sobre todo dentro de un marco contextual y dentro de un marco teórico donde se inserta el objetivo del estudio, ¿sí? Entonces, pues podemos, en términos muy generales, podemos observar gente, cultura, procesos, ¿sí? Entonces, pues por muchos años la investigación, lo que es la observación participativa fue propia de los antropólogos, ¿sí? Y incluso de los sociólogos también. Pero en años recientes, pues se ha acrecentado lo que es el número de estudios de corte cualitativo, siguiendo el paradigma cualitativo, que incluyen esta observación participante. Y pues esta como una forma de recoger información, ¿sí? Y ustedes recordarán que habíamos dicho que la investigación-acción se generó dentro del contexto educativo, entonces, pues la observación se daba porque la investigación-acción la ejecutaban generalmente los profesores, ¿no? Entonces, estos agentes de cambio que gestionan el aprendizaje. Por eso es que por naturaleza la investigación-acción tiene la observación participante como técnica primordial. Pero bueno, ¿cómo la definen? Por ahí Marshall y Rosman escribieron un libro que se llama Diseño cualitativo de la investigación y ellos definen la observación como una descripción sistemática de eventos, de comportamientos, de incluso de artefactos dentro de un escenario, ¿no? Un escenario social que va a ser elegido por el investigador para ser estudiado. Entonces, volvemos de nuevo, una descripción sistematizada de eventos, ¿no? Claro, el evento lo elige el investigador porque va a ser el objeto de estudio, va a ser el fenómeno que va a ser estudiado. Y bueno, las observaciones pues van a facultar al investigador para describir lo que son las situaciones existentes dentro de esta población o dentro de esta comunidad, utilizando, ya les decía anteriormente, los 5 sentidos, ¿no? ¿Por qué? Porque pretendemos proporcionar una fotografía escrita de la situación, de la realidad, de lo que se está viviendo, de lo que se está presentando, ¿no? Entonces, hay que hacer esta fotografía, esta descripción, es como un retrato hablado, ¿no? Que es muy, muy importante para la investigación cualitativa. Ahora,
El trabajo de campo de una investigación-acción con una observación participante exige la mirada activa, ¿sí? Una mirada por ahí, Jesús Galindo diría que en el libro que se llama Investigación para Ciencias Sociales, creo sí, ese no se los puse en las referencias, pero es un muy buen libro. Dice que la mirada del investigador en realidad es una mirada que mira a la mirada. Parece como trabalenguas, pero la mirada del investigador es una mirada activa, es una mirada entrenada, es una mirada habilitada para mirar la mirada de los demás. Me explico mejor, ¿sí? Como la observación participante implica no solamente recoger la información de tipo personal, o sea, lo que yo veo, lo que yo observo, lo que yo registro, sino también esta información tendrá que venir a través de entrevistas. Entrevistas generalmente son entrevistas casuales, a través de informantes, decíamos la vez pasada, ¿sí? Entonces, esta información que viene a través de los nativos, ¿sí? En realidad es una mirada distinta a la mirada del investigador. Por eso, dice Jesús Galindo, es una mirada que mira a la mirada, porque no debemos de perder que esa información está, digamos, matizada con las ideas, con las creencias, con la cultura de aquel informante, ¿no? Del informante que nos está proporcionando. Entonces, es una mirada muy particular dentro de un contexto y dentro de una cosmovisión distinta a la del investigador. Por lo tanto, distinta hacia lo que es la concepción de la realidad, ¿sí? Entonces, bueno, debemos tener, eso es lo que dice Jesús Galindo, yo creo que tiene razón. No, lo que sí es que hay que tener una mirada activa, me acomodo, una mirada muy, muy activa, una mirada ágil, ¿no? Una mirada que al constante paneo que se hace de un escenario social puede identificar eventos relevantes, ¿sí? Bueno, pero no solamente la mirada activa, sino también es necesario tener memoria, ¿sí? Una memoria, pues cada vez mejor, una memoria cada vez más, digamos, incluso aquí tendríamos que entrenar la memoria mecánica, ¿sí? Porque, bueno, la memoria también de abstracción. No solamente es importante describir cómo se da un comportamiento, sino el número de misiones en las que se da, el contexto en el que se da, y para eso nosotros tenemos que tener un referente muy específico en el cual tenemos que tener en cuenta de manera permanente, de manera constante, ¿no? Y también otro de los asuntos relevantes para tener esta observación participante tiene que ser, pues escribir las notas de campo, ¿no? Notas de campo detalladas y bueno, que debemos utilizar un lenguaje comprensible, pero no solamente eso, sino que pueda entrar dentro de una apropiación conceptual ya hecha con anterioridad, porque la observación participante, acuérdense que es dentro de un estudio empírico. Ya cuando te vinculas con la comunidad, debiste haber llevado un trabajo de escritorio previamente estudiado, o sea, un estudio de forma teórica, donde la apropiación conceptual, la consulta a los documentos, la consulta a hechos anteriores ya debe de estar realizada de tal manera que uno tenga una idea muy clara de cómo se desarrolla ciertos fenómenos, ¿no? O una descripción muy específica para observar dentro de la comunidad que hemos elegido como objetivo de estudio, ¿sí? Y si se presenta o no se presenta, si son formas distintas, si hay una reproducción muy similar de lo que ya anteriormente habíamos elegido. Y otra característica bien importante que es, y luego cada vez es más importante, la paciencia.
¿no? Para tener una observación participante, pues tenemos de ser muy paciente, ¿no? Porque a veces no es tan obvio, ¿no? Los fenómenos de estudio, incluso una conducta, acuérdense ustedes, psicólogas, una conducta es un compuesto de unidad de estímulo y unidad de respuesta, que en conjunto producen una conducta, pero eslabonados, ¿no? Que es estímulo, respuesta, estímulo, respuesta, estímulo. Ya hablamos de un comportamiento porque son unidades de conducta y las unidades de conducta tienen unidades de estímulo y unidades de respuesta, ¿no? Eso ustedes evidentemente ya lo saben, ¿no? Nada más es un recordatorio. Pero a veces esto no es tan obvio, no es tan obvio. Tenemos que tener ojo clínico, ¿sí? Y tenemos que tener entrenado esta mirada. Y bueno, la observación participante, pues va a ser el proceso que va a venir a facultar al investigador para aprender acerca de lo que son las actividades de las personas que son objeto del estudio en el escenario natural, ¿no? Esto es, pues, obviamente a través de la observación, y a través de la participación en esas actividades. Miren, hace pues, algunos años yo platicaba con uno de los, creo que ya se los comenté, uno de los investigadores de la Ibero. Él hacía una investigación-acción y había empezado con una etnografía. Entonces, en una comunidad indígena donde la restricción para accesar a esa comunidad era muy rígida y sobre todo porque él requería de tomar fotografías. Entonces, el hecho de tomar una fotografía a un grupo de personas en un escenario natural implicaba que ese comportamiento iba a ser modificado porque estaban bajo observación, ¿no? Y eso es lógico, ¿no? Si uno cuando se va a tomar una selfie y anda medio acomodándose, no se comporta de manera natural, imagínate un grupo que es investigado. Y la estrategia que él utilizó fue justamente volverse nativo, están en el escenario de manera muy, muy frecuente, de tal manera que ya no se hizo ajeno o no les parecía extraño ver a esta persona que no era de la comunidad, pero él siempre iba con una camarita colgada al cuello. ¿Sí? Una cámara colgada al cuello, ¿no? Como una especie de adorno dentro de su vestimenta, ¿no? Entonces, lo veían con esa cámara todas las veces que él estuvo en la comunidad, estaba con la cámara al cuello, de tal manera que al momento de que la empezó a utilizar no pareció algo ajeno a la comunidad y pudo sacar las fotografías en los escenarios y con los comportamientos que él deseaba capturar, ¿sí? Entonces, pero bueno, esa es una estrategia, ¿no? Porque es un escenario natural, ¿no? El estudio se da en un escenario natural a través de la observación y a través de participar en las actividades de la comunidad, ¿no? Que a veces es difícil porque al estar una persona ajena a esa comunidad, pues se modifican los comportamientos, ¿no? Ahora, hay que prever el contexto en el que se va a actuar para, pues, desarrollar todo lo que es, pues, todo lo que son las directrices de los muestreos y sobre todo algunas guías de entrevista, porque sí hay entrevistas informales, aunque la entrevista en sí es otra técnica de recuperación de datos, ahorita lo vamos a hablar brevemente de ello. Si de repente se dan entrevistas informales, cuando uno quiere investigar un poquito más acerca de algunos comportamientos que resultan de utilidad para la investigación, ¿no? Entonces, ya decíamos que esta, pues, observación participante es un proceso de aprendizaje a través de la exposición y a través del involucramiento día a día, ¿no? Del día a día, o bien cuando las actividades
rutinarias de los participantes, perdón, están en el escenario del investigador, ¿sí? Entonces puede ser todos los días o puede ser cada vez que se presentan algunas conductas en específico. Por ejemplo, si tú quisieras estudiar lo que son las formas digamos, de relacionarse de algunos indígenas, de algunas tribus, podrías aparecer, por ejemplo, cuando se dan los conti, ¿no? Entonces, los contis, que son las festividades, ahí ves cómo se relacionas, ves cuál es la vestimenta, ves cuáles son los rituales, ¿sí? Entonces tú vas a aparecer cada vez que haya conti, de tal manera que no sea necesario estar todos los días. Bueno, si el objetivo de tu investigación está dentro de un contexto de rituales, si no, pues obviamente si está dentro de la cotidianidad, habrá que aparecer todos los días en los escenarios naturales, ¿no? Ahora, ¿qué necesitamos investigar, no? ¿O qué necesitamos recuperar de la información, no? La información necesaria pues tendría que ser evidente, ¿sí? Tendría que ser una información evidente, aunque no siempre es así, ¿sí? Entonces, la conducta de interés debe de ser repetitiva, debe ser frecuente y de alguna manera predecible, ¿sí? Porque acuérdense, estamos ante digamos, ante el hecho de presenciar eventos, principalmente, ¿no? Entonces, por eso tiene que ser de preferencia evidente, repetitiva, frecuente y predecible, ¿no? Entonces, bueno, también debe ser de corta duración. Por eso yo ahorita les ejemplificaba los contis. Por ejemplo, pues ahora la semana que entra, que es Semana Santa, y donde se dan los rituales más intensos de los indígenas, por ejemplo, en San Miguel y en las comunidades cercanas aquí a la ciudad de Los Mochis, bueno, están suspendidas, pero regularmente en años, en condiciones normales, ahí uno puede observar muchos de los patrones de comportamiento que pueden predecir algunas conductas, ¿no? Ahora, son de corta duración porque pues nada más duran lo que es ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice cuando entras en lo que son los 40 días antes de la Semana Santa? Bueno, se me olvida. Se me olvida el término que se utiliza, pero bueno, hay un término, ¿no? Pues, cuaresma, sí, gracias. La cuaresma, sí. Entonces, nada más puede ser que tu investigación se suscriba a la cuaresma. Entonces, es un evento de corta duración, ¿verdad? Entonces, generalmente no tendríamos que elegir eventos de corta duración para tener este tipo de observación participante, ¿no? Ahora, ¿quiénes van a ser los observadores? Pues puede ser el investigador, evidentemente es el investigador o los investigadores, ¿no? O un grupo de investigadores, ¿no? Pero pues también pueden ser cámaras, ¿no? Fotográficas o de video, ¿no? Pueden ser dispositivos, ¿no? Cualquier tipo de dispositivo que registre el comportamiento también son observadores, ¿no? Son artefactos que podemos utilizar para esta observación. Ahora, ¿qué situaciones son sujetas de observación en este método de investigación-opción? Pues podemos observar de personas a personas, ¿sí? ¿Qué hace la persona? Por ejemplo, si está en un lugar, si estamos analizando el comportamiento de la compra, por ejemplo, ahora, ¿verdad? Cómo se comportan en los supermercados, en las tiendas de autoservicio, ahora con lo de la contingencia, ¿verdad? Cómo digamos, los ejecutivos o los administradores de la tienda han marcado las crucecitas dentro de la fila en las cajas para aquello de la sana distancia, y cómo algunas personas sí lo respetan y otros no lo respetan. Bueno, entonces, ¿cómo se comportan durante la compra? Pudiera ser
qué acciones se ejecutan, puede ser una observación de persona a persona, ¿sí? Pero también puede ser de persona a fenómeno, ¿sí? Por ejemplo, si observa la cantidad de carros que pasan por una vía, ¿verdad? ¿Cuántos carros, por ejemplo, el parque vehicular en la actualidad, cómo disminuyó al más del 50% por la contingencia, ¿no? Entonces, bueno, también si hay mucha frecuencia de vehículos, por ejemplo, en las zonas en las que hay escuelas, cómo se aglutinan, entonces a lo mejor hay necesidad de un semáforo, qué sé yo. Entonces, eso es de persona a fenómeno, ¿no? Ahora puede ser de máquinas a personas, ¿sí? Entonces, por las cámaras de grabación que guardan los videos por horas. Por ejemplo, si quieres ver también el comportamiento, lo que decía hace un momento, el comportamiento de las personas dentro de las tiendas de autoservicio ahora con la contingencia, pues no necesitas estar ahí. A lo mejor registras la cámara que está haciendo la grabación, la pides y ves cómo se comportan, ¿no? O también puede ser de máquinas a fenómenos, ¿no? Como monitorear, ¿no? Las cámaras pueden monitorear el paso de los autos, por ejemplo, por una vía, ¿no? Pues se guardan las horas de grabación, ¿no? Y se cuentan las unidades, o por ejemplo, los cruceros que a veces son altamente peligrosos, donde se suceden una mayor cantidad de accidentes, y ver por qué suceden los accidentes. A lo mejor dentro de lo que es las cámaras de grabación podrías ver si el accidente se dio por condiciones inseguras, ¿no? O por actos inseguros, que generalmente los accidentes se derivan de estas dos dimensiones: actos inseguros o condiciones inseguras, ¿no? Entonces, una es responsabilidad de los conductores, ¿verdad? De los choferes, ¿no? Del ser humano, y otra, que son los actos, y otra de las condiciones son inseguras, a lo mejor o había un bache, a lo mejor el semáforo estaba descompuesto, no, qué sé yo, ¿verdad? Muchas situaciones que pueden pasar. Entonces, pues recapitulando, ¿no? La situación puede ser de persona a persona, de persona a fenómeno, de máquinas a personas y de máquinas a fenómenos. Esos pueden ser los distintos tipos de observación. Ahora, las situaciones de la observación pueden ser situaciones naturales, ¿sí? En escenarios naturales tal como se presentan, o pueden ser preparadas. Por ejemplo, ahorita decíamos el Conti. El Conti es una situación preparada, es un ritual preparado, ¿no? O puede haber observación abierta, totalmente abierta, donde tú estás registrando y te identifican y te identificas tú mismo como investigador para hacer el registro. O puede haber observaciones disimuladas, ¿no? Donde tú pasas desapercibido y puedes hacer los registros y no hay ningún problema. O sea, dependiendo de la naturaleza del comportamiento que tú quieras registrar, si tu presencia va a modificar los comportamientos, pues vale más que sea una observación disimulada. Ahora, si eres parte, si antes hiciste etnografía y ya te conocen y eres parte de la comunidad, pues, no hay ningún problema que sea una observación abierta, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas de elegir esta forma de recolección de datos, o de recogida de datos, mejor dicho? Hablamos de recogida de datos porque son datos cualitativos, ¿no? Cuando hablamos de recolección, es más objetivo, la recolección se da en las investigaciones cuantitativas. Bueno, son sutilezas, ¿no? Es el argot de los investigadores. No, digamos, no es tan, eh, eh, no es que tenga que así, no es tan obligatorio manejarse la diferencia entre la recolección y la recogida, pero bueno, cuando hablamos de investigación cualitativa y de datos cualitativos, hablamos de recogida de datos. Ok, entonces, ¿cuál es la ventaja? Pues que es una información directita, ¿sí? No hay contaminación, ¿sí? Cuando nosotros estamos leyendo teorías, ¿verdad? Es el pensamiento de otra persona, o como dice Jesús Galindo, es la mirada de otra persona. Cuando uno hace observación directa, es tu propia mirada, ¿no? Lo que tú observas, ¿no? Lo que tú interpretas de un fenómeno o de una situación o de un comportamiento. Entonces, es información directa.
Pero aquí, ojo con la información directa, tenemos que tener vigilancia epistemológica. ¿Qué es esto? ¿Sí? Que no veamos lo que queremos ver, ¿sí? Que no registremos lo que queremos registrar para ir de acorde a la hipótesis que nos hemos planteado, ¿sí? Entonces, tenemos que estar vigilando continuamente de dónde sale la información, ¿sí? Yo a mis dirigidos siempre les pregunto, bueno, esto que me estás reportando, ¿es lo que tú viste o lo que tú piensas? Y con esa simple pregunta, ellos ya se dan cuenta qué parte hicieron el registro de las emisiones de comportamiento que están analizando y verdaderamente aparecieron y qué partes ellos creyeron, ¿verdad? O pensaron que así iba a suceder. Entonces, es importante tener vigilancia epistemológica, ¿no? Bueno, la disposición y la capacidad de los bueno, si son consumidores, si estamos en una tienda, por ejemplo, o si estamos en una comunidad, está la disposición y capacidad de los sujetos que forman parte del objeto de estudio para responder tus cuestionamientos, ¿verdad? Para responder ante alguna entrevista informal, para responder ante, digamos, si tienes que hacer un breve cuestionario, pues habría que hacerlo, ¿no? Entra dentro de la parte de la observación participante, ¿sí? Por eso es importante abordarlos desde el principio, ¿no? Como es la observación participante. Hay mayor rapidez y precisión porque obtienes la información de primera mano, ¿no? Sin contaminar. Y por ejemplo, si tus observados son niños, bueno, pues generalmente lo que hacemos es que se les invita a participar a una actividad en particular, si hay que colorear, por ejemplo, algunos dibujos y pones a 3, 4 niños y solamente das una cajita de colores y tiene cada quien su dibujo, entonces ves cómo se interrelacionan para rolarse los lápices de colores, para prestárselos, si no hay conflictos, si hay colaboración, en fin, si ese es tu objetivo, ¿no? Los pones a hacer una actividad o bien puedes grabar y después analizar la conducta, ¿sí? Esto si se trata de niños, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las desventajas de utilizar la observación participativa? Yo les decía hace un momento la vigilancia epistemológica. Si tú no tienes vigilancia epistemológica, estos datos que crees haber registrado en realidad están contaminados por una prejuicio, ¿no? Y pues se le llama ceguera teórica, se le llama o ceguera empírica, ¿no? Cuando tú no ves o estás incapacitado para ver una emisión conductual que vaya en contra de tus creencias y que vaya en contra de tu hipótesis, ¿no? Entonces, eso podría ser una desventaja, ¿no? Ahora, pues solamente se va a observar la conducta pública. La conducta privada, pues tú no tienes acceso, ¿sí? Entonces, lo que puede ser una desventaja, ¿no? Y también, ¿qué vas a observar? Pues las características personales físicas, ¿no? Por ejemplo, las cognitivas, las emociones, los sentimientos, los motivos, pues a simple vista no se observan, ¿sí? Habrá que ser a través de una entrevista, ¿sí? Pero por eso la entrevista forma parte de la investigación-acción. Pero bueno, constituye una desventaja, ¿no? Ahora, no solamente podemos registrar conductas actuales. Las conductas no se pueden proyectar hacia el futuro, porque en el futuro podrían cambiar las situaciones. Por ejemplo, todavía en enero, ¿no? En enero nosotros no hubiéramos pensado que estuviéramos en Semana Santa encerrados, ¿verdad? Entonces, no hubiéramos podido prever que la contingencia sanitaria nos obligaría a estar dentro de nuestras casas, ¿no? Que también es un sujeto de investigación muy relevante para mí. A mí, por ejemplo, como investigadora, me encantaría saber cómo se siente la gente en la casa,
si realmente piensan que están confinadas, si verdaderamente surge el temor hacia la invasión territorial, ¿verdad? De dónde viene esta sensación de desagrado, de encierro. A mí me gustaría mucho saber qué sucede, qué sucede al interior de la familia. Y obviamente eso no lo puedo ver a simple vista, tendría que ser a través de una entrevista, porque pues difícilmente podré entrar yo a la casa de las gente, de la gente, y además que se comporten de manera natural, obvio. Vuelvo a lo anterior, pues no se puede proyectar hacia el futuro, tienen que ser conductas actuales, ¿no? Entonces, pues no podemos aplicarlo a todo el entorno. Esa es una de las grandes desventajas, que no podemos aplicarlo a todo el entorno. Pero bueno, ¿cómo es la metodología de una observación participante? ¿No? ¿Cómo es la técnica? ¿No? Esta técnica de recopilación de datos. Evidentemente se va a regir por una búsqueda deliberada. ¿Sí? Nosotros tenemos una búsqueda con intención, una búsqueda donde ya tenemos definidos categorías especiales que nos indiquen hacia dónde se va a dirigir la mirada, hacia dónde vamos a observar, ¿no? Se tiene que llevar a cabo con cuidado, con premeditación, ¿no? Prácticamente se precisa casi de un sexto sentido, ¿no? Porque tienes que intuir, ¿no? Dónde están los asuntos relevantes, aunque no aparezcan a simple vista. Sí, tú ya tienes categorizados tus, digamos, atributos o tus variables, se les dice en la investigación cuantitativa las variables o los atributos, ya sabes qué es lo que vas a investigar, cómo vas a vincular un atributo con otro. Si vas a vincular la autoestima dentro de la cultura Yoreme o Mayo, por ejemplo, ¿no? Entonces ya sabemos que autoestima y cultura maya, bueno, son dos categorías que tú vas a vincular. Entonces, debiste haber definido de manera operacional todo lo que es el proceso de la autoestima, ¿no? Si seguimos la escalera de la autoestima que maneja Mauro Rodríguez Estrada, dice que primero tienes que empezar por el autoconocimiento, ¿sí? Luego el autoconcepto, luego la autoaceptación y luego la autoestima. Se me está escapando uno porque creo que maneja cinco escalones. Bueno, pero pues yo ya tendré 5 categorías dentro de la definición operacional de la autoestima. Y bueno, acá en la cuestión cultural, a lo mejor ya tengo elegido, pues ya conozco lo que es la cultura maya y tendrá que haber elegido diversas dimensiones que caracterizan esa cultura. Y entonces, cuando yo haga la observación, pues ya tendré que guiarme por estas dimensiones, ¿no? Pero sí se precisa prácticamente una intuición, como les digo, que de sexto sentido para identificar, ¿no? Entonces, y esto, pues no, tiene que ser tipo magia, ¿no? De que si no tengo un sexto sentido, no lo voy a poder hacer. En realidad las mujeres siempre lo tenemos, ¿no? Pero, ¿a qué me refiero? En realidad significa tener siempre de manera consciente lo que se está investigando. Tener en conciencia. Otra lo que les decía, las dimensiones, tenerlas claras. Dimensiones que previamente definí de manera operacional. Y la operacionalidad o bien la operatividad de los conceptos abstractos me van a dar, ¿no?, información relevante para yo saber en qué me voy a fijar, qué es lo que voy a mirar, qué es lo que voy a registrar. No sé si hasta aquí sí me voy dando a entender. ¿Tienen dudas, preguntas? Bueno, no tiene dudas, me sigo, ¿no? Maestra, de lo que nos está hablando, ¿dónde podemos encontrar el documento o dónde nos apoyamos para el trabajo? Ahí en las referencias que le subí, ahí están. Le subí 4 referencias, están en plataforma. A ver, déjame, ahorita te digo
Esto de creo que en el último, déjame abrir aquí ¿no? Mi carpeta. Sí, en el último, donde dice Rodríguez Gil y García, que habla sobre la metodología de la investigación cualitativa. Ese es un libro completo. Y allí, déjame decirte en qué capítulo. En el capítulo 7 viene la observación. En el capítulo, no miento, en el capítulo 8 viene la observación. En el capítulo 9 viene la entrevista. Y luego viene el cuestionario, pero el cuestionario nosotros no lo vamos a revisar porque, bueno, ya no nos da mucho tiempo. Ustedes lo pueden revisar después si es necesario utilizarlo, ¿no? Porque a veces es necesario utilizarlo. El cuestionario también puede ser usado en una investigación acción y en todo tipo de investigación cualitativa. Pero ahorita no lo vamos a revisar. Y aquí, mande. Sí, entonces el trabajo, porque yo ya me confundí, el Ajá, trabajo de las 3 unidades, ajá. lo vamos a hacer con los 4 libros que envió. Sí, ahí viene toda la información. O sea, Este, en estos 4 libros tú vas a encontrar la información. Para esta última unidad, aquí viene, en este libro que te estoy comentando, en el de Rodríguez, ahí viene la Rodríguez, información, sí. No, ok. creo que son 4, es el último que le subí, es el último. Y para los anteriores están los otros, ¿sí? Creo el de Balcázar está en todo el proceso de investigación-acción, ¿no? Todo lo que son los aspectos conceptuales, procesos y luego algunas dificultades dentro de la implementación, ahí viene. Y Esa sería de la primera unidad, maestra, la de el de Balcázar. el de Balcázar general, sí, sí, Sería la... el de la primera, sí, de la primera unidad está ahí. Ah, ¿No? ok. Y bueno, en los otros será cuestión de que revisen los otros 2, porque ahí en esa información que le subí, ahí viene todo lo de los temas del programa, vienen en esos 4 libros. Tengo más, pero no los quise saturar porque dije, pues sí, de por sí, a veces no te Maestra, da tiempo. entonces, Mande. Sí. disculpe mi ignorancia, pero entonces, ¿cuáles serían para la unidad 2? Porque ahí es donde ya me confundí. Yo pensé que todos eran para la unidad 1. No. Los cuatro son o sea, tú tienes, ahí vienen en el índice. En el índice tú te vas a dar cuenta, ¿no? ¿Dónde están los temas? ¿Sí? Entonces, la unidad 2 que son el proceso, mira, a ver, déjame ver. No sé si está en el Martínez Miguel. Allí están las Sí, etapas, déjame ver, espérame. Aquí lo tengo. y el de Martínez es entonces el de Martínez sería para la unidad 2. Déjame ver, no sé, no me acuerdo si el enfoque de nueva paradigma. Espérame, creo que aquí está. Ah, no. Ah, sí. Es el capítulo 12. En el capítulo 12 del Martínez, ¿no? Está lo que es la investigación-acción, toda la visión integral del método, la fundamentación epistemológica de lo que es el método y propiamente la metodología de la investigación-acción. Entonces, ahí vienen las etapas, que es la segunda unidad, ¿no? Y luego también, incluso va un poco más allá el capítulo 12, porque te habla sobre la validez y la validez y confiabilidad de este método. Entonces, pues sí valdría la pena revisarlo. Ese es el capítulo 12, ¿sí? Del Martínez. ¿Sí? Maestra, Y mande. ¿hasta Mande. cuándo tenemos para entregar las actividades? Mira, antes de contestarte en el Corbeta, ¿no? Que es uno de los que les subí.
es un capítulo nada más y es el capítulo de la observación participante. Esta se explicita un poquito más. Entonces, porque es coyuntural esta técnica de recogida de datos, porque además primero empiezas con la observación participante y te apoyas en la entrevista y te apoyas en el cuestionario y te apoyas en los grupos focales, ya, pero digamos, la macro técnica de la investigación-acción es la observación participante. Por eso les puse el autor Corbetta, que es solamente el capítulo 9, que es precisamente la observación participante. Bueno, ahora, me preguntabas sobre para cuándo. Déjame checar. Ay, a ver, porque, oigan, la semana que entra van a trabajar, ¿qué les dijeron? Van a tener conferencia y demás. Nosotros ya terminamos ahora, ¿no? Pero la siguiente materia la van a empezar la semana que entra, ¿o no les han dicho nada? No han dicho nada, pero supongo que si nos adelantaron esta fecha es porque la semana que entra no se trabaja, ¿no? Sí, porque de hecho ni sabíamos que teníamos clase hoy hasta ahorita, que nos mandó la maestra mensajito, Clarisa. Sí, yo también pensaba que era el lunes. Pero porque el lunes 4 creo que era el día que, a ver, permítame un segundito porque aquí tengo las fechas. Ay. Un segundito, por favor. Sí, yo también tenía entendido que era, acá está, para otro lunes, pero bueno, parece que por asuntos de el personal que mueve las computadoras y que nos permiten el acceso, fueron los que hicieron el cambio. A ver, investigación, acción. Ok. A ver, permítanme un segundito. Déjenme de ver, aquí lo tengo. Ok, estamos a 3. ¿Les parece que tengamos sí, nosotros tendríamos 2 semanas como plazo máximo, de tal manera el 17 de abril. O sea, ustedes, Semana Santa, que sería la próxima semana, y todavía semana de Pascua, 13, 14, 15, 16, el 17 de abril sería la fecha límite para la entrega. Estamos hablando de 2 semanas. Yo creo que es tiempo suficiente. 2 semanas para trabajar en las unidades, en las actividades que quedaron pendientes, y el 17 de abril es la fecha límite, ¿no? Pues bueno, los trabajos que no hayan subido para el 17 de abril, pues yo ya no los voy a considerar dentro de la calificación, ¿no? Entonces tenemos 2 semanas completitas, ¿sí? ¿Les parece bien? Sí, está bien, maestra. No, bueno, ok. Entonces, miren, así para ir cerrando lo de la observación participante, ¿no? Aunque ustedes lo pueden leer en la información que les envié, lo pueden leer de manera más detenida, pero bueno, ya decíamos que se realiza usando los órganos de los sentidos, ¿no? Y que se agudizan las capacidades individuales, pero además debemos de tener una estrategia cognitiva al momento de utilizar todos los sentidos, porque hay diversas estructuras cognitivas. Vaya, nosotros aprendemos de forma diferente, ¿no? Por ejemplo, su servidor es muy visual, yo soy muy visual, ¿no? Yo tengo que ver para poder que los
entender las situaciones, necesito verlas. Por eso yo voy muy de acuerdo con la etnografía, porque a mí me gusta ir a campo, ¿no? Ir al campo. Ahora en la investigación en que estamos participando de discriminación, xenofobia y racismo, la parte más disfrutable para mí es cuando vamos a campo, ¿sí? Porque ahí entrevisto, allá hago las observaciones, allá, pero tiene que ver con mi estructura cognitiva, tiene que ver con la forma en la que yo aprendo, que es viendo. Si yo soy visual, ¿no? Hay unos que son auditivos, hay otros que son sinestésicos, hay otros, bueno, depende de la estructura, ¿no? Entonces hay que ver, nosotros intentamos hacer un análisis para ver qué tipo de estructura cognitiva tenemos, ¿no? La utilización de todos los sentidos y esto es para realizar todo el proceso de categorización de lo que vamos a ver, ¿sí? Porque no solamente es recoger información, sino que es categorizar, ¿sí? No sé si ya les había platicado que en una de las escuelas indígenas en las que tuvimos estudio de campo, van unas chicas de la UPES que colaboran con nosotros y ellos se dirigen a los niños. A mí me toca entrevistar a los profesores. Y llegamos a esa escuela, yo les dije que hicieran la presentación y se pusieran a trabajar con los niños y para que me liberaran al profesor y ya yo me puse a trabajar con el profesor. Pero curiosamente, no, había un niño en particular que automáticamente llamó mi atención, ¿sí? No solamente por digamos, el ojo clínico, sino porque era muy evidente, muy, muy evidente, ¿no? Era un chiquito de 5 años, fíjense bien, de 5 años. A ver, ¿quién tiene el micrófono abierto, chicos? Cierran el micrófono, por fin. Había un niño de 5.º año, ¿sí? En 5.º año estamos hablando 10, 11 años. A ver, psicólogas, 10, 11 años es un periodo crítico, ¿no es cierto? Digo, ustedes ya deben de conocer todas las teorías de desarrollo psicológico y sabemos en que 10, 11 años están pasando la pubertad para convertirse en adolescentes. Entonces, lo más crítico ahí es la construcción de la identidad. Es lo más crítico, ¿sí? Porque el individuo se enfrenta hacia esos, digamos, muchos de los retos, bueno, y muchos complejos, si hablamos de Freud, y si hablamos de Erikson, también crisis, habla de la crisis, y si hablamos de Jean Piaget, te habla de todo lo que sucede ahí. Bueno, era un chico de 5.º año con todo el fenotipo de un indígena, todo el fenotipo, o sea, piel morena, los rasgos, todo. Lo que a mí me llamó la atención es que traía el pelo lila, ¿sí? Pintado de lila. Entonces, como yo no estaba cercana a él, ¿no? Cuando terminé con el profesor y las chicas de la UPES terminaron con la aplicación que llevaban para los niños, me acerco a una de ellas y le digo, oye, no, este niño que está en tal parte, ¿no? Ya lo señaló, ¿no? Ese niño, le digo, el color tú que estuviste a un ladito de él, digo, el color de su pelo, no, es lila, ¿verdad? Sí. ¿Es un color natural? No, no, está pintado, maestra, me dijeron. ¿Y lo registraste? Le digo, no, me dice. Y yo le digo, ¿por qué no lo registraste? Es un evento relevante porque sale fuera de la norma, ¿sí? Para mí era importante, para mí que yo sé que es un proceso que tiene que ver con la construcción de la identidad, ¿no? Ella que no tiene la teoría, no le pareció importante. Entonces, se dan cuenta cómo es que tenemos que llevar previamente el conocimiento, previamente la teoría, porque tenemos que ver cómo categorizamos la información, ¿sí? Entonces yo le digo, regístralo por favor en tus notas, registra que es un niño con tales y cuales características y di por favor que tiene pintado el cabello de lila. Sí, es más, si hubiese la posibilidad de entrevistarle 2, 3 preguntitas, no relativas al pelo, obviamente, porque no le va a decir, oye, ¿por qué te pintaste el pelo de lila? Sino que te dé información sobre su forma de pensar, a lo mejor la familia nuclear, cómo se comporta, a lo mejor en qué parte vive, para más o menos hipotetizar, porque este chico tiene el cabello pintado de lila, ¿sí?
Entonces, bueno, con esto les quiero decir que no es solamente recoger información, es estructurarla, darle un orden dentro de lo que es la categorización, ¿no? Dentro que primero las dimensiones, luego las categorías y luego los códigos. Si tú estructuras de esa manera, entonces ya vas a poder tener un reporte amplio, un reporte apegado a la realidad e información muy, muy relevante, ¿no? Bueno, ya dijimos que se observan hechos y realidades sociales presentes, ¿no? Que se observa a la gente en contexto real, en un contexto real, donde se desarrollan de manera habitual sus actividades, ¿no? Y que lo hacemos para recopilar todos los datos que consideramos importantes en relación con lo que es el objeto de la investigación, ¿no? Ok, bueno, entonces, ¿cómo se debe de conducir una observación participante, ¿no? Ya dijimos que esta observación debe ser totalmente intencionada, ¿no? Que debemos de mirar desde diversos ángulos y desde diversas perspectivas, ¿no? No solamente desde la psicología, desde la sociología, desde la antropología, desde la física, desde la química, desde la estadística, o sea, desde diferentes ángulos debemos de mirar, ¿no? Y que también debemos de conducirnos con cierta distancia, ¿no? Porque ciertamente debemos formar parte de la comunidad, pero no parte de la problemática, sino más bien parte de la solución. Entonces hay que establecer la distancia entre el observador y el observado, ¿sí? Para que no haya contaminación, para que la vigilancia epistemológica esté presente, ¿sí? Y pues habrá que conjugarse alguna especie de proximidad que le permita al investigador, pues, la participación en lo observado, pero no formar parte de la problemática. No sé si me explico, ¿no? Esta distancia tiene que dar, aún y a pesar que estás en un escenario natural, aún y a pesar de que te formaste parte de la comunidad, siempre debes de tener en cuenta que el investigador y el observador eres tú, ¿sí? Entonces, para que no ¿cómo se inviertan los roles, ¿no? Entonces, el fin es aprender y aprender a conocer el objeto de estudio, ¿no? En tantos ambientes y facetas como se pueda, ¿no? Tantos ángulos como sea posible investigarlos, ¿no? El investigador, pues, obviamente debe de tener esa disposición para ese fin, ¿no? Haber hecho su tarea previa, ¿no? La teoría teórica, ¿no? Una revisión de la teoría, ¿no? Haber planteado una problemática, haber formulado hipótesis y asumir los diversos roles y sobre todo incorporando las rutinas del otro, incorporando las propias rutinas. Esto es para entrar dentro de una comunidad de manera fluida, ¿no? Y que no se te vea como una persona extraña, una persona ajena, ¿no? Entonces, el observador, pues, no es un simple hacedor de un trabajo, ¿no? Sino que va a entrar en este rejuego, ¿no? En este contexto de la observación, ¿no? Entonces, el observador tiene que fluctuar entre el contexto que está siendo objeto de estudio y su propia imparcialidad como investigador, ¿no? Ahora, es importante considerar ciertos aspectos del investigador, ¿no? Influye, por ejemplo, la apariencia física, ¿no? Depende de cómo el aspecto físico con el que tú te presentes, ¿no? Influye el talante del investigador, influye las habilidades, influye el sexo, influye la edad, ¿no? Influye hasta el nivel socioeconómico, influye hasta el color de piel, ¿no? También influye, ¿no? Entonces,
¿Por qué? Porque la persona es la principal herramienta de la observación participante. O sea, tú eres la herramienta con la que vas a levantar la información, ¿sí? Entonces, pues igual tendrá que cuidarse todos estos aspectos para poder encajar en la comunidad objeto de estudio, ¿sí? Así como cuáles serían las normas de una observación participante, ¿no? Primero, no bajar la guardia, ¿no? No dar por las cosas por supuestas, o sea, no hay que bajar la guardia con respecto a esto, ¿no? Prestar atención a los aspectos culturales de la situación, ¿sí? Esto es tener claro cuáles son las distintas facetas que constituyen el objeto de estudio, ¿no? O la problemática que estás estudiando, ¿no? Tener experiencia desde dentro y desde fuera, ¿no? Desde dentro como que para verle las entrañas a la problemática y desde fuera para ser objetivo, ¿sí? Realizar un registro de manera sistemática de la observación. Hay que adiestrarnos o entrenarnos en la escritura, ¿sí? Estar constantemente escribiendo, ¿no? Yo por suerte en esta investigación que les comento, me han permitido los profesores, igual porque ya pues, son personas al menos que tienen la educación normal, si no es que grados más elevados. En la última entrevista que le hizo a una profesora del 5º año, había terminado su maestría y estaba en la elaboración de su tesis. Entonces, imagínense, pues ella es súper sensible a la entrevista, me dejó grabarla, ¿sí? Entonces, al grabar la entrevista, pues no solamente veo la información que me está proporcionando, sino la inflexión del voz, las muletillas, los énfasis o las palabras que va enfatizando, pues que son las más relevantes. Entonces, eso es una información, digamos, satelital que gira alrededor de la información, pero que también es muy, muy importante, ¿no? Entonces, es importante tener este entrenamiento de realizar de manera sistemática recoger la información. Entonces, tomar todos los registros, todos los datos, ¿no? Hay que evitar los términos abstractos, nada más limitarnos solo a la descripción, solamente a la descripción. Eso es importante, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué más de la investigación a acción? Bueno, ya decíamos que pues que facilita la percepción del tema, ¿no? Que se estudia el problema en el mismo sitio, en una situación, y eso constituye una ventaja que nos permite facilitar el acceso a los datos, sobre todo los datos restringidos, ¿no? Cuando uno se convierte en parte de la comunidad, puedes tener acceso a datos restringidos, ¿sí? Eso es una muy, muy, muy grande ventaja, ¿no? Bueno, también como desventaja al acceder a datos que no son objetivos y datos restringidos, pues también va consigo la subjetividad, que puede ser una desventaja, o falta de espontaneidad, o podemos encontrar, por ejemplo, casos únicos, que a lo mejor pueden ser interesantes, pero que no se repiten, como este chico del cabello lila. Digo, pues hasta donde voy es caso único. No he visto otro niño pintado del pelo, no solamente de lila, sino pintado de rubio y otra cosa, ¿no? Ni niñas. Ha sido caso único, ¿no? Y aunque es relevante dentro de la construcción de la identidad de ese individuo, pues no es representativo del grupo, ¿no? Del grupo al que él pertenece. Y bueno, puede haber algunos tipos de sesgos, ¿sí? A ver, ¿qué tenemos que hacer para hacer la observación participante? ¿No? O sea, como que, ¿qué serían los pasos? Primero, una investigación del grupo al que se va a investigar, ¿no? Hay que hacer reuniones previas a esta observación participante, previos a lo que ya es el registro, reuniones antes, durante, después, no solamente con
el equipo de investigador, ¿no? Sino también reunirse con la gente, no con la intención de hacer la gente que es objeto de la observación, no con la intención de hacer el registro, sino como que empezar a organizar, ¿no? Como por dónde las primeras aproximaciones son para darte cuenta como por dónde te vas, ¿no? Habrá que hacer un informe de grupo, ¿no? Un informe escrito, ¿no? Habrá que hacer una presentación, habrá que hacer una, digamos, un diálogo entre comunidad de investigador y entre grupos de investigadores para compartir la información, ¿no? Hay que, como actividad previa, ya decíamos hace un momento, definir la problemática, establecer el hecho social que vamos a registrar, indagar cuáles son las condiciones físicas, y las condiciones legales, qué tal si nos estamos metiendo en asuntos prohibidos, quién sabe, ¿no? Todos los aspectos legales de toda índole, ¿no? Es importante. Establecer fechas y formas de realizar la investigación, hacer la redacción de todos los informes, ¿qué más? Y bueno, todo lo que ustedes ya saben que constituye lo del protocolo, ¿no? Pues bueno, yo creo que hasta ahí hay mucho que decir de la investigación-acción y de la observación participante, ¿no? Bueno, también hay que encontrar, antes de que se olvide, hay que encontrar las describir las limitaciones encontradas. Eso es importante cuando uno está haciendo un registro para sea información para investigaciones subsecuentes, ¿no? Todo lo que son los obstáculos, las desviaciones, todo el comparativo de que lo que pensabas encontrar y no encontraste, en fin, ok. Bueno, yo creo que hasta aquí nos vamos a quedar, no vamos a poder revisar la entrevista y los grupos focales. La entrevista, de todas maneras, ustedes van a tener que tener una materia que es propiamente entrevista, aunque sea entrevista clínica, pero la entrevista clínica y la entrevista para investigación, y sobre todo en investigación cualitativa, no hay mucha diferencia, ¿no? Nada más los objetivos son distintos. Son una entrevista para investigación, a lo mejor puede no ser tan profunda como una entrevista clínica, y bueno, la temática es distinta. Y el grupo focal también lo tendrán que revisar en otra materia, no sé si en la materia de métodos, que es otra de las técnicas de recogida de datos, donde ahí reúnes ciertos y cuales individuos que tienen que tener características homogéneas y conocimiento previo sobre la temática que vas a analizar. Y la dinámica es que tú como investigador lanzas una pregunta detonadora, ¿no? Para que ellos discutan entre sí, ¿no? Viertan la información al grupo y tú ves cómo se va comportando el grupo y cómo va tomando sesgos la información. Entonces tú lo que haces es registrar, claro, debes de tener, digamos, cofacilitadores que te vayan haciendo el registro, como una especie de minuta, alguien que te vaya registrando nada más la información, las respuestas a la pregunta detonadora, alguien que te vaya registrando cómo se interrelaciona A con B, C con D, en cuestión de los individuos, y tú, ¿verdad? Como investigador, nada más estás controlando la discusión y más o menos redirigiendo. Si la discusión se sale fuera del tema, vuelves a dirigir. Hay varias técnicas para el manejo de los grupos focales, que bueno, antiguamente antes de entrar propiamente en la investigación, se utilizaba para la mercadotecnia, que casi es una técnica prestada de la mercadotecnia, pero que se obtiene muy buena información, porque generalmente uno elige a los individuos que ya conocen el tema, que son expertos en el tema y que tienen una opinión, digamos, relevante para la investigación en cuestión. Pero bueno, ustedes ya tendrán la oportunidad de hacer la revisión puntual de esto. Bueno, hasta aquí. ¿Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, quejas? ¿No?
Pues bueno, si no hay, yo de todas maneras estoy al pendiente plataforma, esté disponible en WhatsApp si tienen algún duda, algún comentario. Si hay situaciones particulares, por favor no dejen de hacérmelo saber. Siempre se puede hacer algo, siempre, pero también siempre y cuando me lo hagan saber, me notifiquen, ¿sí? Entonces, si hay algún imponderable por ahí. Pero estoy muy al pendiente. Mucho gusto por haber trabajado con ustedes. Me agradó bastante. Tuvimos un tiempo muy cortito. Ojalá en algún momento nos podamos volver a ver con más tiempo. Pues yo por mi parte hasta aquí me quedaría y pues espero verlas próximamente, ¿no? Y no nos despedimos. Por aquí vamos a andar. Gracias, Ok, maestra. gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias. Bueno. Gracias, maestra. Buenas noches, cuídense mucho, ¿verdad? Mucha vitamina C, no, mucha dieta alcalina, ¿sí? Por fortuna todos son jóvenes, ¿verdad? Y el coronavirus le va a hacer lo que el viento a Juárez, pero siempre y cuando, pues, hay que tomar dietas alcalinas, sí, y tratar de cuidarse lo más que se pueda, ¿verdad? Y bueno, pues, entonces, buenas noches. Por aquí andaremos. Buenas noches. Gracias, maestra. Igualmente, buenas noches, compañera. Hasta luego.